acuerdos. Uno de los principales efectos de la crisis climática son la intensificación de las altas temperaturas y los periodos de ola de calor que serán más extensas, más largas y más frecuentes. Esto no es algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano, sino que ya está ocurriendo. Así, por ejemplo, según la Agencia Estatal de Meteorología, entre el 2001 y el 2010 hubo 57 días con ola de calor, mientras que entre el 2011 y el 2019 hubo 116. En el caso de no efectuar inmediatamente y eficazmente, en caso de que no se actúe eficazmente contra el cambio climático, diferentes estudios científicos muestran que en la península ibérica, entre el 2020 y el 2050, la duración media de las olas de calor pasará de 6 a 10 días y su frecuencia aumentará en torno a un 100%. Además, estas olas de calor ocurrirán cada vez más pronto. De hecho, este mismo año 2022 hemos visto como a mediados de mayo teníamos ya la primera ola de calor, algo muy inusual en estas fechas, con temperaturas máximas y mínimas de 10 a 15 grados centígrados por encima de lo habitual en dichas fechas. Entre el 2011 y 2021, la Comunidad de Madrid sufrió 20 episodios catalogados como olas de calor. Según el informe de Vigilancia y Control de los Efectos de Olas de Calor del 2021, elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el mes de julio del verano 2020 fue extremadamente cálido en la Comunidad de Madrid, con una anomalía térmica de más de 3 grados centígrados. Si en el 2019 ya fue inusual una ola de calor en junio de 7 días seguidos en alerta 2, en julio del 2020 se registró una de las olas más intensas con 9 días consecutivos en los que permaneció activada la alerta 2, alto riesgo, y en el que durante 7 días se registraron temperaturas máximas por encima de 36,5 grados centígrados, de los cuales 3 fueron por encima de 38,5 grados centígrados. Estos datos no son simples hechos. Las altas temperaturas sostenidas en el tiempo tienen numerosos efectos perjudiciales sobre la salud de las personas, especialmente aquellas más vulnerables como personas mayores, población infantil y pacientes con enfermedades crónicas. Una parte importante de la mortalidad y los ingresos hospitalarios durante las olas de calor se deben al agravamiento y descompensación de enfermedades crónicas en fases avanzadas. También la exposición al sol y a las altas temperaturas provoca efectos directos en el organismo. Según el informe anteriormente mencionado, la intensidad y la duración de las olas de calor juegan un papel fundamental en aumento de la mortalidad. Así, cuando se superan los 38,5 grados centígrados, se produce un incremento muy significativo de la mortalidad, más de un 20% en comparación con los días estivales en los cuales la temperatura es inferior a 30 grados. Y la mortalidad también aumenta si se superan los 36,5 grados centígrados durante 4 días consecutivos. Por tanto, cuando hablamos de afrontar los efectos del cambio climático y las olas de calor, estamos hablando de proteger la salud y especialmente el de las personas más vulnerables. Los refugios climáticos, que es lo que proponemos en esta moción, son espacios que por sus características tienen capacidad para amortiguar y mitigar los efectos del cambio climático. Están acondicionados para estar en torno a 26 grados. Cuentan con una buena accesibilidad, con zonas de descanso y con agua para mitigar los efectos de las olas de calor. Los refugios climáticos, además, deben de dar respuesta a toda la población, por lo cual deben de ser distribuidos a lo largo de las ciudades para convertirse en espacios accesibles y próximos a la ciudadanía, lo que les permite disfrutar de ellos sin tener que hacer desplazamientos largos. Puede ser una biblioteca, un centro cívico, una escuela, un parque, siempre que se cumplan las condiciones para dar respuesta a la ciudadanía durante las olas de calor. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid presenta esta moción para su debate y aprobación si procede por la Corporación Municipal en pleno con los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la creación de una red de refugios climáticos en espacios y equipamientos públicos municipales que garantice la protección de la población, especialmente la más vulnerable, en los episodios de calor que supongan la activación del nivel 2 de alto riesgo, conforme al Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las
las olas de calor de la Comunidad de Madrid. Segundo, a fin de asegurar la adecuada respuesta a los episodios de calor y amortiguar y mitigar los efectos del cambio climático, en el municipio se identificarán los espacios, infraestructuras, parques, equipamientos y otras instalaciones que puedan proporcionar condiciones adecuadas de control térmico y puedan acoger a la población sensible en casos de olas de calor para que formen parte de la red de refugios climáticos. Los emplazamientos identificados deberán de tener buena accesibilidad, zonas de descanso y agua. Tercero, elaborar una campaña informativa sobre los efectos de la crisis climática y para dar a conocer la red de refugios climáticos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Vox. Que, bueno, que se caen por su propio peso. Entre otras cosas, primero, no es ser apocalíptico, es que, por ejemplo, han muerto 635 ciudadanos en la última ola de calor, en esta que acabamos de terminar. No es ninguna tontería. Y, además, gente mayor y con patologías, precisamente, que han sufrido una muerte prematura por agravarse sus patologías, ¿no? Entonces, es algo importante. También nos alegra que el Ayuntamiento haya tomado nota de las medidas de lucha contra el calor en los trabajadores municipales, limitando los horarios que tienen que estar en olas de calor cuando hay nivel 2 y nivel 3, ¿no?, de alerta. Bueno, pues es un avance. Por otra parte, también sí que queríamos reseñar que las olas de calor son especialmente graves en ciudades como Collado Villalba, que tiene zonas donde se produce el efecto de isla de calor, debido a la acumulación de edificaciones, calles estrechas, ausencia de zonas verdes y tipo de construcción con ladrillo visto. O sea, todos creo que tenemos en la mente de qué barrio estamos hablando. Bueno, pues ahí hay, y de hecho se puede hacer la prueba. Invito a concejales que vayan en los días calurosos, se vayan a ese barrio con un medidor de temperatura y vean la diferencia de temperatura que se produce en el barrio del Gornal a otros barrios de Collado Villalba, y van a ver de lo que estamos hablando. A esto se une además que a la diversidad del parque de viviendas de Collado Villalba hay que sumarle que en torno a un 20% de los hogares de nuestra región y, por lo tanto, también de Collado Villalba, sufren alguna modalidad de pobreza energética, tanto para el frío como para el calor. Y, según el informe de vulneración de derechos energéticos de FOESA del 2020, en el 2018 un 22,60% de los hogares de la Comunidad de Madrid se declaraban incapaces de mantener una temperatura adecuada. Esto estamos hablando tanto en invierno como en verano. Bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la última ola de calor que hemos vivido y que nos, digamos, para ver el marco en el que nos hemos movido. Bueno, según la EMET, con los datos registrados de las 240 estaciones meteorológicas de la red, ha sido la más extensa en España desde que hay registros, según 3 parámetros que son intensidad, duración y extensión, que se utilizan para clasificar las olas de calor, ¿no? Esta ha superado todos los límites. Bueno, para terminar, se han producido temperaturas como 40 grados en Hondarribia o 45,4 en Candeleda, Ávila. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y, bueno, ya para contestar un poco también a la portavoz de Vox, se podrá negar las evidencias científicas, pero le voy a decir lo que dijo Galileo, y, sin embargo, se mueve.